Buenas tardes. Saludo de la Academia a los presentes, a quienes nos honran con su presencia aquí, y también a quienes nos siguen a través de las redes sociales, y también a quienes lo hacen en diferido a través de Telecartagena. Como recuerdan, nos encontramos en un ciclo dedicado a Jorge Juan, concretamente al 275 aniversario de su llegada a Cartagena, y es un ciclo que comenzó la semana pasada, el martes pasado, en el que tuvimos la primera mesa redonda, donde el académico numerario don Fernando López Azorín habló sobre la expedición a América de Jorge Juan, a la América meridional, para medir el grado del meridiano, vicisitudes y resultados. Y el académico correspondiente, don Joaquín Roca Dorda, habló sobre Jorge Juan, marino, ingeniero y mucho más. La verdad es que el tema dio para mucho más, pero el tiempo nos limitó al tiempo que teníamos, ¿no? Bien, como complemento a esta actividad, el día 24, el sábado 24, se giró una visita al Arsenal de Cartagena, y también al Museo Naval, donde el académico Manuel Piné nos hizo vivir la realidad de sentirnos dentro de los barcos que nos enseñó, porque la verdad es que parecía que estábamos dentro. Lo vivió y lo vivimos nosotros también. Bien, pues hoy, martes 27, lo dedicamos a Jorge Juan y Cartagena, y será don Francisco José Franco Fernández, cronista oficial de Cartagena y académico correspondiente de esta academia, quien trate sobre la Cartagena de Jorge Juan, y don Vicente Baus, a quien tengo a mi derecha, don Vicente Baus Berenguer, ingeniero en electrónica, que es quien más sabe de Jorge Juan en España. Esto que afirmo, me reitero, porque me ha llegado por muchos sitios. No es algo que me haya dicho una persona, ¿verdad? Y asienten sus compañeros. Bien, pues sin más, paso a presentarles a don Francisco José Franco Fernández, a mi izquierda, quien hizo el bachiller en el Instituto Alfonso X el Sabio de la capital, completando su formación en la Universidad de Murcia, en la UNED y también en la Universidad Católica. Llegó a Cartagena como profesor de enseñanza media, y aquí le llegó su jubilación después de muchos años de profesión. Ni que decir tiene que aquí encontró a su mujer, y de aquí son sus hijos, o sea que toda una vida dedicada a Cartagena. Es en la actualidad cronista oficial de Cartagena, como les he dicho, académico correspondiente de esta Real Academia, de la Real Academia Alfonso X el Sabio, y de esta Santa María de España de la región de Murcia. Bien, pues le damos la palabra, porque él va a hablar de Jorge Juan, pero sobre todo para saber cómo era la ciudad que encontró Jorge Juan cuando llegó a Cartagena. Nos va a hacer, a recrear en el ambiente, para que luego sea don Vicente Baus quien nos centre del todo la presencia de Jorge Juan aquí. Les diré también que además de cronista oficial de Cartagena, don Francisco José Franco es cronista de la Federación de Bandas de Música de la región de Murcia, colaborador radiofónico en Onda Regional, en Radio Tader y en Murcia Economía Radio. Es director del programa de Telecartagena, Vivir en Cartagena, autor de más de 100 artículos científicos y de divulgación sobre la historia de Cartagena y mucho más títulos en su amplio currículum, que le validan para encarar hoy ante todos ustedes el tema con el que colabora en este ciclo sobre Jorge Juan y con el que la Academia de Farmacia Santa María de España de la región de Murcia celebra, como les he dicho, la conmemoración del 275 años de la llegada a esta ciudad.
José Francisco nos sitúa en el marco urbano que encontró Jorge Juan, como los he dicho, al llegar a esta ciudad. ¿Cómo era la ciudad entonces? ¿Cómo eran y quiénes eran sus gentes? En definitiva, la Cartagena de Jorge Juan. Cuando quieras. Muchas gracias, José Antonio. Bueno, por una presentación fantástica, preciosa. Bueno, hay dos cosas que llevo en mi corazón. Efectivamente, me puedo considerar de Santa Eulalia, pero nací en el barrio del Carmen, en el Paseo de Corbera, y mi otra gran pasión, mi parte cartagenera, es Islas Menores, donde he veraneado desde los 10 meses, ¿no? Y mi familia, cuando me dicen que no soy cartagenero, pues también me resulta una broma, porque llevamos 100 años. Es un lujo estar siempre con él, sobre todo una persona que transmite siempre, como le pasa a mi querida Estela, mucha tranquilidad. Cuando está, pues como que te sientes protegido y te sientes siempre bien, muy bien. Es un honor estar con unas personas así y con todos vosotros, amigos. Bueno, pues vamos a hablar. Yo voy a hablar muy poco, porque cuando estás con un especialista de la categoría de Vicente, pues tienes que dejarle a él que cuente lo que tiene que contar para que aprendáis cosas de verdad nuevas, ¿no? Y sobre todo dos ciudades que hemos estado hablando con tantos paralelismos históricos, ¿no? Más de lo que pudiéramos pensar. Está Jorge Juan, pero está más cosas. Bueno, fijaros, esta misma tarde, cuando acabe la tarde, va a venir Aure Bonmatí, y en la Segunda República habían dos concejales Bonmatí en Cartagena y un alcalde de Bonmatí, familia en Novelda. Y así muchas cosas, como la piedra de Novelda, las construcciones modernistas, el Banco de Cartagena, siglo XVIII, pues hay que llevar mucho cuidado al hablar. Hay que llevar mucho cuidado con los datos que se dan del siglo XVIII, sobre todo del siglo XVIII en Cartagena. Hay que pasarse muchos ratos, estudiando las actas capitulares, las actas municipales de los regidores, para ver todo lo que había allí, sobre todo en el momento posterior a la guerra de sucesión, donde hay dos bandos, unos que han estado con uno y otros que están con otros. Cartagena empieza el siglo siendo ocupada por Inglaterra. Y eso es increíble, porque cuando entran los ingleses, el escribano está en las capitulares que estaban donde están ahora mismo, no en el mismo edificio, está viendo entrar a los ingleses y es espectacular porque hace con el libro así y dice, llegan los ingleses, y hace así, ¡flac!, tira una raya, y hasta 5 meses después, cuando las tropas del cardenal Belluga entran y recuperan, pues ahí hay un paréntesis de actas. Y luego los protocolos notariales, pues para ver todo, la riqueza, otros documentos como el catastro de Ensenada, y entonces podemos aventurarnos a hablar del siglo XVIII, que tenemos que analizar en 3 perspectivas. Una es la cuestión estructural. Y entonces, desde el punto de vista estructural, ¿qué te encuentras? Pues una etapa de cambio, desde el antiguo régimen a lo contemporáneo. Y Cartagena, mientras que España tiene un peregrinaje durante el siglo XIX terrible, con 5 guerras civiles, la guerra carlista, la guerra cantonal, luego la guerra civil, que todavía están dilucidándose cosas de las dos Españas, tradicional y más nueva o diferente, en esa corriente continua, ese largo fin del antiguo régimen. Sin embargo, Cartagena entra antes en la modernidad, gracias a que vienen personajes como Jorge Juan, que trae las modernidades, incluso técnicas, tecnológicas de la revolución industrial, de esas máquinas de vapor y esas cosas que ya asoman en otros países, y el conde de Floridablanca, el gran constructor de la Cartagena contemporánea. El conde de Floridablanca, nunca suficientemente valorado, el constructor del Estado moderno y el gran benefactor de Cartagena, como ahora en una pincelada demostraré. A nivel estructural, una época de cambio, que analizamos, pues cambios demográficos, después de la gran peste del siglo XVII, que se ha llevado el 40% de la población, se dice pronto, pues esta casa se convierte en un sitio precisamente que es símbolo de la nueva Cartagena, porque aquí tenemos una torre que nos conduce a una sala donde estaban los enfermos, los barcos que no tenían la patente de sanidad en condiciones no entraban, pero si alguno venía con algún sospechoso, se colocaba en esa torrecita que hay delante
hasta que le dejaban ya entrar, pasaba la cuarentena y podía entrar aquí en esta casa, ¿no? Bueno, pues esos cambios demográficos, por un aumento de la población muy evidente, la llegada de tropas, la concentración de todo tipo de ingenieros, obreros, bueno, una revolución demográfica realmente grande, mientras en España no se había producido ese gran salto demográfico que tiene Cartagena, que se va a construir en este siglo XVIII, ¿no? Bueno, eso a nivel demográfico. A nivel económico, se construyen las murallas, Cartagena se cierra a su hinterland, ese contacto permanente de los regidores con intereses económicos, con La Palma, Pozo Estrecho, con las diputaciones, se va rompiendo poquito a poco, porque surge la Cartagena militar, industrial, tecnológica, abierta al mar y cerrada a su campo y cerrada a una región, una provincia, reino, como queráis llamarlo, rural, básicamente, ¿no? Entonces, es la construcción de la Cartagena actual, de las mentalidades y de todas las cosas en este momento, ¿no? Hay un cambio económico, hay mucha gente que ya no trabaja en el campo, ya no mandan los señores de la Mesta, ya no mandan los agricultores, ya no mandan los señores del secano. Quien van a mandar son los militares, los nuevos ingenieros, las nuevas tecnologías, y hay una sociedad absolutamente nueva, con una estructura sanitaria también nueva, ¿no? Desde el punto de vista social, personajes como Jorge Juan o el conde de Floridablanca son ejemplos de personas hechas a sí mismas, de una sociedad que ya los estados ya no funcionan, estancos. Hay unas clases sociales, qué curioso que personas intelectuales como Miguel de Cervantes, como Lope de Vega, como el conde de Floridablanca han dado con sus huesos en la cárcel en algún momento histórico. ¿Por qué? Porque las clases tradicionales se niegan a abrir el camino a estas personas que por el ejército, por la iglesia, por los estudios de derecho, se abren camino y rompen moldes en esa sociedad tan estanca del antiguo régimen. Esa es la Cartagena estructural. Dentro de esa Cartagena estructural hay unas coyunturas muy claras. La primera es la guerra de sucesión con unas etapas que ahora veremos. La segunda es desde el fin, desde el Tratado de Utrecht hasta la reforma de 1766, y ahí entra nuestro personaje. Hay una etapa cortita de transición y luego el decreto de 1777, que es la construcción de la Cartagena moderna. Dentro de esas etapas coyunturales podemos encontrar fechas, acontecimientos, nombres que tienen nombre y apellido. En la Guerra de Sucesión hay momentos muy importantes, que es la ocupación de Cartagena, la liberación de Cartagena a comienzos de 1707 y las tensiones del ayuntamiento hasta la batalla del Albujón, la batalla del Huerto de las Bombas en Murcia, la entrada de las tropas del cardenal Belluga, y cómo en esos primeros años hay una lucha interna del ayuntamiento entre los austracistas, que están ahí castigados, y eso en las actas capitulares se ve. Hay unos que ni se atreven a pisar y otros que están apartados. Hay familias como los González de Rivera, por ejemplo, familias de inquisidores, los Martínez Fortún, son los Rosique, apellidos muy importantes, ¿no? Hay una familia que es los Vallejo, que hasta hace poco hemos tenido un alcalde de Vallejo. Son los Vallejo, los Rosique, que fueron los que hicieron el escudo de Cartagena. En fin, hay una serie de familias que son las que salen de la guerra, pues bien. Pero ahí pronto Cartagena se convierte en cabeza de la Capitanía General del Mediterráneo. Y ahí entramos ya en esa etapa en la que la figura de Jorge Juan va a ser el culmen de algo que estaba muy pendiente, que es crear toda la estructura militar. Eso viene de época del emperador Carlos y de Felipe II, que lo tienen claro, que hay que crear una estructura defensiva más allá de las torres vigías. Dentro de la ciudad hay que hacer un doble cíngulo de fortaleza. Y precisamente en 55 años, récord mundial, gracias a estos personajes y ingenieros y gente que entra aquí, Cartagena va a cambiar, se va a construir una nueva ciudad. Pero antes de eso, ¿qué está pasando dentro del ayuntamiento? ¿Qué está pasando con los regidores? Hay una lucha por el poder interna, pero
sobre todo una lucha de los poderes del Estado por poner corregidores militares para poner orden dentro del ayuntamiento. Cerrar la ciudad, amurallarla y convertirla en un recinto. Ya a partir de 1750 más o menos vemos como los corregidores de armas son los que dominan ya al otrora levantisco cabildo. Han puesto orden allí. El poder militar se ha hecho ya prácticamente con toda la estructura de la ciudad. En el momento que va a describir es precisamente esa Cartagena que acoge Jorge Juan, el momento de la construcción del arsenal, el momento de la construcción de la fortaleza, de toda la estructura, gracias al equipo que pone en marcha aquí y en otros lugares Jorge Juan, con la llegada de ingenieros. Hay nombres propios como Mateo Bodopis, por ejemplo, Sebastián Feringham, y luego después, fijaros, el arsenal de Cartagena quiere mandar en el reino, porque el reino llega y la infraestructura del arsenal llega a dominar toda la fachada marítima del Mediterráneo, por un lado, la jurisdicción militar, pero luego también tienen el control de los bosques de Cazorla. Quieren y ponen en marcha un proyecto para traer aguas del Guadalquivir. Estamos en el kilómetro cero del trasvasismo. El Real Canal de Murcia se llega a empezar a construir para intentar traer agua y traerse las maderas al arsenal. Ese proyecto surge de aquí, de Cartagena, como un proyecto de integración para el Reino de Murcia. Eso estamos hablando de este tiempo. Y luego las reformas municipales de 1766, que siempre han pasado la historia por aquello del sombrero, de la capa, de Esquilache, pero ahí se esconden detrás unas tensiones porque Carlos III quiere enregimentar estos poderes locales. Ahora hablamos de las comunidades autónomas, pero entonces eran los cabildos que tenían hasta sus mini ejércitos y tenían unas estructuras muy fuertes de control de montes, milicias concejiles. Era como un pequeño Estado dentro del Estado, ¿no? Bueno, pues toda esa estructura el Estado quiere ponerle coto, ¿no? Quiere organizar un poder centralista y, claro, en los puertos, en las zonas militares, es lo que quiere hacer. Las reformas municipales de 1766 anticipan la llegada de una etapa final en la que él seguramente ya no va a entrar, que es el año 1777. El año 1777 es el momento en el que el conde de Floridablanca, murciano universal, se convierte en el primer presidente del gobierno de la historia moderna. Consejo de Estado se llamaba, pero es el que va a crear los cimientos del Estado contemporáneo. Y hay un momento, quizá el más importante de la historia de Cartagena, que va a ser el 12 de octubre del año 1778, cuando se produce el decreto de apertura de puertos, el que rompe el monopolio comercial de la ciudad de Cádiz y va a permitir a puertos como el de Cartagena comerciar con todo el imperio. Eso va a crear en Cartagena una estructura no solo comercial, sino militar, de forma que hay un plano y hay un documento que obra en mi poder, que está en la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, donde se habla de cómo franceses y españoles, a final del siglo XVIII, planeaban el asalto a Inglaterra. Batalla de Trafalgar, 1804, rompe todo lo que había, pero el eje, la concentración de los militares más importantes de España y de las mayor fuerzas francesas y españolas se da en el puerto de Cartagena. El decreto del conde de Floridablanca convierte a Cartagena en el puerto militar naval más importante del mundo a final del siglo XVIII. Jorge Juan, conde de Floridablanca, las dos figuras que marcan la contemporaneidad de Cartagena. Son las dos figuras clave en todo este proceso. Pero tenemos que hablar solamente hoy de una etapa, la etapa brillante de Jorge Juan, y tenemos al mejor especialista, lo ha dicho José Antonio, del mundo mundial. Y ya me callo. Muchísimas gracias. Ni que decir tiene, les decía, que al terminar la intervención de don Vicente daremos un turno de palabra para que cualquiera de ustedes que quiera intervenir lo haga aportando, preguntando o disintiendo de lo que se ha dicho. O sea que al terminar daremos el turno de palabra a ustedes. Don Vicente Bas, ¿quién se va a ocupar del
del tema ahora enseguida. Vino al mundo en la ciudad alicantina de Novelda y lo hizo en el Ecuador del pasado siglo. Es grado en ingeniería y en la actualidad goza de la jubilación laboral merecida tras una intensa vida de trabajo activo. Desempeñó su actividad laboral como ingeniero de mantenimiento de equipos informáticos y telecomunicaciones hasta que pasó a tener su propia empresa de informática durante muchos años. Pero su entusiasmo y curiosidad por la historia le estimuló para llevar a cabo estudios de microgrado de Historia de España en la UNED. Ha sido presidente del Casino de Novelda durante 6 años y 2 más como vicepresidente. Es miembro de la Asamblea Amistosa Literaria de Novelda, asociación que presidió durante 8 años y posteriormente como vicepresidente de la Comisión para la conmemoración del 250 aniversario de la muerte de Jorge Juan. Escritor y divulgador de la vida y la obra del ingeniero universal, está considerado como la persona, lo he dicho antes, que más sabe en España de la figura de Jorge Juan, por lo que la Academia no dudó en acudir a él para cerrar con su intervención más que autorizada este ciclo. Uno más de nosotros, ya lo consideramos así, por su presencia la semana pasada en los 2 actos ya celebrados, en que vino a Cartagena a aprender y a enseñar, por lo que la Academia le agradece el desinteresado gesto y también la incomodidad de trasladarse desde Novelda a esta ciudad y hacerlo además con un grupo de personas que le dan categoría a este acto. Así que tienes la palabra, amigo Vicente. Me voy a acercar el micrófono para que se me oiga bien. Muchísimas gracias, José Antonio, pero esto de que yo soy la persona que más sabe de Jorge Juan es como poco una exageración, ¿eh? Yo soy un aprendiz de muchísima gente que sabe mucho de Jorge Juan y lo que me honra es seguir aprendiendo, y cuando he venido a Cartagena no he venido a enseñar nada, he venido a aprender y aprender de todos ustedes. Bueno, sin nada más me voy a poner a la tarea. Buenas noches a todos los asistentes. Quiero dar las gracias a la Academia de Farmacia Santa María de España de la región de Murcia por haber contado conmigo para participar en esta 275 aniversario de la conmemoración de la llegada de Jorge Juan y Santa Cilia a la ciudad de Cartagena. Como no, es un honor y es una satisfacción hablar, así que trataré de no defraudarles a ustedes, porque es difícil hablar de Cartagena por lo mucho que tiene y sobre todo en Cartagena. Es un atrevimiento por mi parte, pero bueno, vamos a ello. Bueno, en primer lugar, la pregunta que se harán ustedes será ¿qué tiene que ver Cartagena y Novelda? Pues Cartagena y Novelda, cuyos escudos están aquí, tienen algo que ver y vamos a verlo. ¿Y Jorge Juan con ambas ciudades? Pues Jorge Juan forma parte de uno de los vértices del triángulo entre Novelda, Cartagena y Jorge Juan. Bueno, pues vamos a hablar de ello. Yo he dividido la conferencia en 4 bloques. El primer bloque vamos a hablar del siglo XIV, nos vamos a remontar a Jaime II de Aragón. En el siglo XVIII hablaremos de Jorge Juan y Santa Cilia. En el siglo XIX y XX hablaremos del modernismo, será el foco en el que nos vamos a centrar, y en los siglos XX y XXI vamos a hablar de los homenajes que Cartagena y Novelda han hecho a Jorge Juan. Bien, pues vamos a empezar por el primer bloque, que sería el siglo XIV, que es el momento en que Jaime II de Aragón lo que hace es, se dicta la sentencia de Torrellas. La sentencia de Torrellas se dicta el 8 de agosto de 1304, y en ella Cartagena y Novelda se adjudican a la corona de Aragón. No voy a entrar en cómo se llega a esto porque sería larguísimo. Solamente decirles que nos retrotraeríamos al siglo XII con Tudillén, Ramón Berenguer IV, Alfonso VII, etc. Si alguien quiere saber algo, en ruegos y preguntas estaré encantado de responderles. Muy bien, este es el plano de la división de los reinos de Castilla y de Valencia en ese momento, en el que se ve que en el primer tratado de Torrellas, la línea amarilla que ven ustedes incorporaba Jumilla, Yecla, Caudete, etc., e incorporaba Cartagena también. ¿Qué es lo que ocurre? Que esto era un error geográfico de las personas que negocian
esta sentencia porque no sabían que Cartagena quedaba colgada, porque estaba además por debajo de la línea del trazado del Segura, del cauce del Segura, que era el que hipotéticamente iba a marcar la división entre ambos reinos. Entonces, para solucionar esto, lo que se hace es el Tratado de Elche. El Tratado de Elche ya se modifican las fronteras. El Tratado de Elche, como ven ustedes, es el que está marcado en rayado, y en el Tratado de Elche ya se modifican las fronteras y se decide revertir Cartagena a Castilla. Esto no se revierte porque sí. Había muchísimas presiones en aquel momento de los nobles. En aquel momento hay que entender la historia, que solamente existían señores y vasallos, y el tema de los reinos era el menos importante para ellos. Lo que importaban eran los tributos y era el beneficio económico que se obtenía de cada región. Bueno, pues ¿qué es lo que ocurre? Pues que Violante Manuel, que era la propietaria de los castillos de Novelda y de Elda, pues se niega a devolver el castillo a Aragón y a entregarlo porque no está de acuerdo con la compensación que le estaban dando en territorios en otros lugares de España. Juan Manuel presiona, es hermano de Violante, son hijos del infante don Juan Manuel. Como digo, pues Juan Manuel presiona muchísimo porque quiere que se le compense la pérdida de Elche. Elche era una ciudad muy importante en tributos y en impuestos para el señor feudal, y la pérdida de Elche, pues a él le entendía que le perjudicaba mucho. Entonces pide que se le devuelva a Cartagena. Al final de todo esto, la entrega de Cartagena se vincula a que Novelda y Elda sean entregados a Aragón. Jaime II pues se enfada bastante porque no le entregan Novelda y Elda, y dice, bueno, pues si no me entregáis Novelda y Elda, Cartagena se va a quedar en el Reino de Valencia. Imaginaros lo que podría haber cambiado la historia. Al final se entrega Novelda y Elda. Novelda y Elda se entregan a Pere Montagut por parte de los castellanos, y Cartagena se entrega a López Rodríguez. López Rodríguez era el representante de Fernando IV, que en aquel momento era el rey de Castilla. Era un rey que estaba tutelado por María de Molina todavía, pero ya le digo que si quieren lo podemos ver después. Conclusión de todo esto: Novelda y Cartagena quedan unidas en un intercambio entre ciudades en el siglo XIV. Muy bien, pues ahora vamos a ver, ahí tenemos Novelda y Cartagena. Cartagena estaba descolgada, como ven muy claramente, era mucho más importante que Novelda, pero estratégicamente para Jaime II no la quería entregar si no le entregaban Novelda y Elda. Este es el castillo de Novelda, el castillo de la Mola, y este es el castillo de Cartagena, que fueron los que se intercambiaron en aquella época. Bien, pues vamos a pasar ahora al segundo bloque, que sería Jorge Juan y Santa Cilia ya en el siglo XVIII. Si me hago mucho más para atrás, me voy a pegar para atrás, pero poco. La silla está para atrás. Muy bien, ¿cuál es el principal nexo que une a Jorge Juan con Novelda? Voy a ver primero la relación de Jorge Juan con Novelda. Pues evidentemente el principal nexo que une a Jorge Juan con Novelda es su nacimiento en la finca de El Fondonet, ubicada en el término municipal de Novelda. Esta finca pertenecía a los Juan llegaron a Novelda en el siglo XVI, y el Fondonet de Novelda es una hacienda familiar desde el siglo XVII. Jorge Juan nace en Novelda en 1713. Este es un plano de la ubicación que había de Novelda, de Jorge Juan, y las pruebas de nobleza que Jorge Juan habla para entrar en la Orden de Malta, pues ya reconocen que Jorge Juan era natural de la villa de Novelda en el Reino de Valencia. No voy a entrar en la polémica que existe de que si Jorge Juan era de Novelda, de Monforte del Cid, que si se bautizó, etcétera, porque esto no es el motivo de la conferencia, y tampoco vamos a entrar en esta diatriba que, bueno, pues que existe, pero para mí sin ningún sentido. Bueno, ¿qué más une a Jorge Juan con Novelda? Pues sus estancias en el Fondonet están acreditadas en la correspondencia que mantiene con su hermana Margarita. En este libro de Cartas a Margarita, de Rosario Díez Maculé, que sí que sabe de Jorge Juan, mucho más que yo, ella sí que expresa las cartas que hay de Jorge Juan en los que le dice a su hermana Margarita: voy a ir a Elche, voy a pasar por el Fondonet, por el London, voy a dormir allí, voy a ver a mi hermano, etcétera, etcétera, con lo cual sí que se sabe que estaba allí.
y después los trayectos habituales que existen entre Cartagena y Madrid. Estas eran excusas que él utilizaba porque había varios caminos para ir a Madrid. Como ven, podía irse por Jumilla, se podía ir por otros sitios, pero él tomaba siempre, o muchas veces, el camino, como ven ahí ustedes, desde Cartagena a Orihuela, porque tenía familia en Orihuela, una de sus hermanas, de Orihuela a Elche, de Elche iba a Novelda, y en Novelda solía descansar o ver a sus hermanos que vivían en Alicante y quedaba con ellos. ¿Qué es lo que hizo Jorge Juan en Novelda? Mucha gente me pregunta, pero Jorge Juan no estaba en Novelda casi nunca. Y digo yo, afortunadamente, porque si Jorge Juan se hubiera quedado en Novelda, Novelda habría ganado probablemente el mejor terrateniente que hubiera habido en la historia. Pero la historia de España habría perdido a uno de sus mejores hombres y habría perdido a un gran genio, que se habría convertido en un agricultor. Tuvimos suerte. Muy bien, pues vamos a seguir ahora la relación de Jorge Juan con Cartagena y sus visitas. Para explicar esto me voy a retrotraer a lo que fue el principio en la misión que hace en Inglaterra para espiar la construcción naval. El marqués de la Ensenada le manda a Inglaterra a espiar la construcción naval y todo lo que son jarcias, manejo de instrumentos, etc. Ahí él se trae a Edward Bryant Evelyn, que era un constructor, lo trae a Cartagena y lo manda a Cartagena nada más llegar en junio de 1750. Bryant no viene solo, Bryant viene con Orams, que era un especialista en aparejos de barcos, en montar todo el aparejaje de los barcos, con dos hermanos, los hermanos Richard, que eran carpinteros, y evidentemente viene con Lowlis. Lowlis era el intérprete, claro, hay que entender que eran ingleses y se venían aquí a hablar con el campo de Cartagena y decían, bueno, ¿qué es lo que dice este? No había manera de entenderse. Jorge Juan construyó muchos buques en Cartagena, en concreto erigió el Septentrion, es el primer barco que construye con el modelo de Jorge Juan, y no solamente fue eso. Yo creo que en homenaje a Miguel, que me lo explicó perfectamente el otro día en el Museo Naval, voy a decir qué barcos construyó Bryant en Cartagena. Fueron los siguientes: de navíos el Septentrion de 64 cañones, el Tridente de 56, Atlante de 76, el Terrible de 74, el Velasco de 72, Santa Isabel de 74, San Vicente Ferrer y San Nicolás de Bari de 80 cañones. Las fragatas que construyó fueron la Perla de 34, la Dorada de 22, Esmeralda de 30, Astreda de 30, Santa Rosalía de 28, y además construyó jabeques como el Gitano, Venturero, Garzota, Atrevido y Nuestra Señora de África, y galeotas como el Vigilante, la Ligera, la Golondrina y el Brillante. Todo esto es lo que construyó Bryant. Bien, una vez que estaba Bryant aquí, Ensenada le dice a Jorge Juan, bueno, pues ahora te vas tú a Cartagena porque tienes que poner en práctica todo lo que has aprendido, todo lo que te traes de Inglaterra. Muy bien, pues nada, Jorge Juan viene a Cartagena en agosto de 1750. ¿Que hablo muy rápido? Pues será más largo. Si se aburren me cortan después, nos quedaremos a mitad. Muy bien, pues nada, hablaré más lento, a petición de mi protector. Él es Ensenada, para mí. Bien, pues como digo, Jorge Juan llega al arsenal de Cartagena en agosto de 1750. La orden es del 19 de agosto, pero Jorge Juan no llega a Cartagena hasta el 30 de agosto, que es el momento en que Jorge Juan se incorpora a Cartagena. Y con Jorge Juan que viene, pues viene el método de construcción naval a la inglesa. El que construye este método de construcción naval, con las experiencias de los barcos que construía Bryant y en otros arsenales, los capitanes de los barcos vuelven y le dan el reporte de qué errores y qué problemas iban descubriendo con los barcos, que había muchos, no voy a detallarlos, pero había muchos. Entonces se junta con los ingenieros ingleses y con otros ingenieros españoles, se juntan en Madrid en lo que se llaman hoy en día cónclaves, y hacen un cónclave durante casi todo el año 1752, y de ahí sale el método de construcción naval de Jorge Juan, para mí mal llamado a la inglesa. Este barco que ven ustedes es el Santísima Trinidad. Ese barco es un barco emblemático construido en La Habana por el hijo de Milán. Milán es uno de los constructores que Jorge Juan trajo de Inglaterra y le mandó a la Carraca de Cádiz. Su hijo se fue a La Habana, Milán fue a La Habana y construyeron Santísima Trinidad, un barco que dio muchos problemas, como explicó muy bien Miguel. Bueno, pues ¿cuál era la política de Ensenada en tecnología? Pues la política rápida en aquel momento, que había que
adelantar conocimientos era, en primer lugar, importar máquinas e instrumentos. Esto era una manera rápida de conseguir los últimos avances tecnológicos. Hoy en día esto sigue en uso. Pregunten si no a los chinos o pregúntenle a los japoneses qué hacen con las tecnologías. Cogen, compran, se las llevan. Pues esto mismo es lo que hacía Jorge Juan en Inglaterra: comprar máquinas, comprar instrumentos, comprar relojes, etc. Pero además de eso había que contratar técnicos, porque claro, las máquinas que traían, la gente aquí no tenía el conocimiento para manejarlas, ni sabía hacer las cosas como tenían que hacerlas. Se contrataron estos técnicos que había que traerlos. Y además había que espiar procedimientos. Los procedimientos que era el que tenían que utilizar después los ingenieros españoles para poder hacer esto. Esto de traer técnicos extranjeros tenía una doble cara, una doble vertiente. La primera cara era muy buena porque traían la tecnología directamente y la podíamos poner en marcha ya, sin tener que esperar. El problema que tuvo es que los técnicos, como bagaje, solamente tenían ese conocimiento, entonces no lo transmitían, se lo quedaban ellos, porque en el momento en que transmitían ese conocimiento, pues ya perdían la labor, la manera de tener que continuar ellos allí. Entonces, con esos conocimientos, lo que hacían los técnicos ingleses, pasarlo a sus hijos o pasarlo a sus familiares, hasta que se perdían. ¿Qué problema trajo esto colateral? El problema que trajo es que para la corona no era importante que hubiera técnicos españoles porque ya los tenía y ellos solucionaban los problemas que ocurrían. ¿Y esto qué consecuencia trajo? Pues que esto retrasó la fundación de academias de ciencias y de universidades donde se pudiese aprender las tecnologías porque ya las tenían y no las necesitaban. Bueno, vamos a ver ahora un cuadro muy interesante, que es un cuadro en el que aquí se ve toda la relación que tiene Jorge Juan y qué es lo que pasaba en todo el entorno. Aquí estamos hablando desde 1726 a 1782. ¿Quién estaba reinando? Había 4 reyes: Felipe V, Luis I, que fue rey solamente de enero a agosto de 1724, porque murió muy jovencito, el pobre, tuvo mala suerte, porque lo nombró rey su padre que abdicó, pero murió. Teníamos a Fernando VI, como digo, y tenemos a Carlos III. ¿Quiénes eran los ministros de estos reyes, los que ejecutaban los que ellos necesitaban? Pues estaba Patiño, muy importante porque Patiño fue el que inició toda la construcción naval española y que inició, el que declaró los departamentos marítimos, hizo el departamento marítimo del Ferrol, de Cartagena y el de Cádiz, y dividió la España, la península ibérica, en departamentos marítimos controlados. Y a Cartagena tuvo la suerte de que le tocó uno de los departamentos marítimos. Y después tenemos ya los años en que cada uno de ellos está funcionando. ¿Cuándo se crea el Departamento Naval de Cartagena? El 5 de diciembre de 1726. Y después, ¿qué es lo que ocurre? Pues que las obras se inician en Cartagena el 20 de febrero de 1731. Después veremos qué pasó para estos retrasos y cómo funcionó todo. Jorge Juan llega a Cartagena, como he dicho anteriormente, el 30 de agosto de 1750, número redondo. Los diques secos es otro de los hitos importantes para Cartagena, que los pone en marcha Jorge Juan, el primero y el segundo, entre 1761 y 1762. Después hablaremos porque hay ciertas discrepancias entre diversos autores. La puesta en marcha de la bomba de fuego, de la máquina de fuego, que fue el 10 de noviembre de 1773, cuando Jorge Juan ya había fallecido. Y el final de las obras del Arsenal de Cartagena, que son el 31 de enero de 1782, ya cuando Pedro González Castejón, que era el ministro en ese momento, y que es importante conocer que fue él el que en 1776 ordenó la Escuela de Guardiamarinas de Cartagena. Él fue el que hizo la Escuela de Guardiamarinas de Cartagena. ¿Dónde está Jorge Juan en todo este panorama, en este cuadro? Jorge Juan está desde 1750 hasta 1761-62. Y hay un pequeño trocito que es cuando está trabajando él desde el año 1770 a 1773 en la bomba de fuego, pero lo hace desde Madrid. Pero está trabajando para el Arsenal de Cartagena, aunque está desplazado. Jorge Juan muere en 1773, el 21 de junio de 1773, y ese es el periodo que ocupa dentro del Arsenal. ¿Quién es otro personaje muy importante? Feringán. Sebastián Feringán ya empieza a trabajar en el Arsenal
antes de 1731 con Monteagut, después lo vamos a ver, no lo explico ahora porque después lo podremos ver, pero él ya viene trabajando. Berenguer es un personaje que nace en Teruel, en Báquena, en 1700, pero fallece en 1762, cuando todavía se acaban de construir los diques secos, y entra Mateo Vodopich. Mateo Vodopich es un ingeniero croata que trabajaba a las órdenes de Feringán. Se lo iban pasando de uno a otro, Feringán fallece y entra en escena Vodopich, importantísimo por todas las obras que hizo en Cartagena, importantísimo porque este edificio lo terminó Vodopich, el edificio de al lado lo terminó Vodopich, aquí había una sala de autopsias donde se enseñaba medicina que también lo hizo Vodopich. Casi todos los edificios eran aprobados por Jorge Juan, pero Vodopich era el ingeniero que lo hacía. Y también pongo a Brian. Brian está en Cartagena, fallece el 28 de abril de 1768. Les voy a decir cómo falleció Brian. Cuando Jorge Juan va a la embajada de Marruecos, el sultán Mohamed III, cuyo Sidi al-Hassel era el embajador de él, que había venido antes a España, le pide por favor a ver si le arreglan su barco porque está hecho fosfatina, y Jorge Juan se ofrece, dice, pues sí, nos lo llevamos a Cartagena y en Cartagena te voy a reparar el barco. Y cuando llega a Cartagena, lo están llevando, lo están entrando, se rompe uno de los cabos, el cabo golpea a Brian, que está sobre la cubierta, lo tira al suelo, se da un golpe en la cabeza y muere al día siguiente. El golpe es del día 27 y al día siguiente muere este grandísimo ingeniero Brian de Cartagena, con Jorge Juan todavía vivo. Bueno, ¿cuáles fueron las visitas que hace Jorge Juan a Cartagena? Jorge Juan llega a Cartagena, no llega solo, llega con Pedro de Mora y José Solano. Estos son los dos alféreces que se llevan con él, que se llevó con él a Londres. Y entonces, claro, cuando vuelve en el año 50, dice, vosotros venís conmigo, porque era como un trío, ¿no? Como si fuese un conjunto. Solano, les diré que después fue el marqués de la Socorro. ¿Por qué? Porque socorrió a Bernardo de Gálvez en la guerra, en la batalla de Pensacola, en la batalla con la guerra de las 13 colonias americanas con los ingleses, y José Solano fue con un barco a socorrer a las tropas de Bernardo de Gálvez, y por eso le dieron el título de Marqués del Socorro. ¿Voy bien o les aburro? Muy bien. O acelero, que me dice no. Bueno, pues vamos a seguir. Bueno, estos son visitas que se han hecho, voy a pasar por encima porque son cuando llega Jorge Juan, cartas, informes, lo vamos a ver después para no enrollarme porque esto al final son datos, fechas, pero con ello quiero decirles es todo lo que estaba ocurriendo. Orden de regreso a Cartagena, llega el 29, orden de volver a Cartagena, el retorno a Cartagena, y todo esto lo que están haciendo, lo ven, hasta que en 1766 Jorge Juan pasa por Cartagena de camino hacia Cádiz, y es la última vez que yo he podido leer que Jorge Juan estuviese por Cartagena, porque lo que hizo después ya lo hizo en Madrid, y cuando tenía que venir a instalar la bomba de fuego, desgraciadamente para nosotros y desgraciadamente desde mi punto de vista para la humanidad, Jorge Juan murió con 60 años solo. Creo que hubiera podido dar 10, 15 años más de mucha gloria y de muchos conocimientos a este país, que hubiera cambiado. Bueno, aquí lo tenemos, cuáles son las visitas de Jorge Juan a Cartagena. Se ve mucho más claro, ¿verdad? Si se fijan ustedes, en el año 50 aparece Jorge Juan, y Jorge Juan inicia en agosto de 1750. Ya en octubre dice, me voy, se lo mandan para Madrid. Pero en el año 51 aparecen unos veneros, aguas y tal, que le dicen, oye, vete para Cartagena otra vez, que aquello no funciona. Y Jorge Juan, pues, se tiene que volver para Cartagena. Después verán en blanco los años 52 y 53. En el 52, como he dicho anteriormente, Jorge Juan está con los constructores preparando su sistema de construcción. Y en el 53 está solucionando problemas en Cádiz. ¿Ve? Está en Madrid. Y en el año 54 le vuelven a llamar, oye, que los diques están haciendo agua por todos los lados y esto no hay manera de terminarlo. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que cuando había problemas o problemas realmente importantes se acudía a Jorge Juan. No había otra persona en España que fuese capaz de solucionar los problemas de esa índole. Ya cuando acaba con los diques dice, oye, pues mira, hay que hacer estos acopios, tenéis que preparar estos materiales, estas estacas, estas maderas, y mientras tanto se va a Cádiz. En Cádiz
En el año 55 funda la Asamblea Amistosa Literaria. Él está trabajando en la Escuela de Guardiamarinas de Cádiz, de la que era el director, que estaba nombrado y prácticamente estaba ausente continuamente. Y en el 56-57, pues él hace sus trabajos, hace el compendio de navegación marítima, otros libros, está preparando el examen marítimo. En el 58 se empiezan a probar los diques y aquello revienta por todas partes y le dicen: Jorge Juan, otra vez para Cartagena, y hasta que no estén los diques terminados ya no vuelvas. Y fijaros que todo el periodo del 57, 58, 59, Jorge Juan está en Cartagena ya porque tiene que terminar los diques. El rey le dice que hay que acabar los diques. Hay un periodo, un momento determinado, que le dicen: vete a Almadén, que hay un problema de un incendio y hay que solucionar problemas. Y Jorge Juan, pues me imagino que coge la carroza en su momento y se va desde aquí para Almacén, pero vuelve enseguida. Ya una vez que ha terminado, al final, en el año 60, cuando él ha dicho ya que está todo en marcha, dice: oye, que se ha roto el malecón, vuelvo otra vez para Cartagena. Jorge Juan vuelve, está todo el 60 y le dicen hasta el 61. Ya en junio del 61 se va para el Ferrol para construir los diques secos del Ferrol. Imaginad todo el tiempo que estuvo en Cartagena. Esto es el tiempo que estuvo Jorge Juan en Cartagena, y aquí lo podéis ver con una gráfica en la que se ve claramente que el 57, 58, 59, 60 y 61 fueron los años centrales. El resto de años estuvo esporádicamente solucionando problemas. Jorge Juan hizo más de 24 viajes a toda España, de punta a punta, viendo minas, solucionando problemas de obras hidráulicas, trabajando, como ha dicho Paco, en el tema de hacer un trasvase desde el río Castril a la zona de Lorca. Pues todo eso no cuajó. Muy bien, ¿cómo se corrobora todo esto? Con el epistolario de cartas de Jorge Juan a Margarita. Aquí lo están viendo. Con la M están las que escribe desde Madrid, con la C las que son de Cartagena, con la Z Cádiz, porque la C y Cádiz no se confundieran, y la F del Ferrol. Y estamos viendo aquí que las cartas que escribe, pues cuando está fuera de Madrid, todas las cartas del 51 y el 52 son desde Madrid. Cuando en el 53 está escribiendo desde Cádiz, está en Cádiz. El 52 está desde Madrid porque, como he dicho, está haciendo el... Después del 54 está en el Ferrol, está en Madrid, etc. No voy a entrar en más detalles, como las cartas que aparecen del 59-60 son desde Cartagena. Muy bien, ¿y cómo funcionaba un arsenal en aquel momento? Pues un arsenal era un proyecto arquitectónico y logístico monumental, era algo enorme. Los arsenales de Cartagena era una consecuencia, como he dicho, de la política naval de José Patiño y de Ensenada. Cartagena, en el siglo XVII, era un astillero de galeras, era una ciudad pequeña, como se podía ser una ciudad de pescadores, y Patiño la convierte en un gran arsenal. La diferencia entre un astillero y un arsenal es que un arsenal, como he dicho, es una construcción gigantesca en la que se meten astilleros, se meten construcciones industriales, se meten ingenieros, todo se mete dentro de un periodo cerrado y se cierra para protegerse también de los ataques de los enemigos. El hecho de que se traslade por parte de Ensenada las atarazanas de Barcelona a Cartagena es muy importante, porque el presupuesto que tenían en Barcelona se lo pasan a Cartagena, y entonces ya se puede pasar de los planos y de los hechos a las realidades y empezar a construir. ¿Por qué se construyen los arsenales? Porque también ha cambiado la amenaza exterior. Los navíos que aparecen ya no son galeras, ya son navíos artillados con 60, 70, 80 cañones, y bueno, pues a un arsenal lo hacían fosfatina en nada, entonces tienen que hacer unos elementos defensivos muy importantes. Aquí están los reyes que aparecen en esta construcción del arsenal. Estos reyes valoran todos que se construya el arsenal, y aquí tenemos el arsenal de Cartagena, como quedó construido en su momento. La construcción del arsenal, como ha dicho el compañero Paco, cambiará la ciudad para siempre. Ya Cartagena no volverá a ser nunca la misma. Hay una Cartagena antes del arsenal y una Cartagena después del arsenal. ¿Quién diseñó el arsenal? Pues los que diseñaron el arsenal fueron, en primer lugar, Alejandro de Retz, en 1731. Alejandro de Retz empieza a hacer unas pequeñas pruebas, etc. Antes de ellos estaba Langote y Montaigú, que eran dos ingenieros que trabajaban en el astillero, pero realmente el que inicia el arsenal es Alejandro de Retz. Con Alejandro de Retz empieza a trabajar también, le sonará después, Sebastián Feringán. Antonio de Montaigú, a la muerte de Alejandro de Retz, toma las riendas de la construcción del arsenal.
entra Sebastián Feringán, se enfadan con el intendente, entra French, entra después Sebastián Panón, y hasta este momento lo que se están haciendo son proyectos, son cosas, papeles, hacen algunas pequeñas construcciones, pero no había dinero. Entonces hasta 1745, como he dicho, que se pasa el presupuesto de la Tarazana de Barcelona a Cartagena, que ya aparece Sebastián Feringán y Cipriano Autrán, un gran constructor. Ensenada coge y le dice, en 1749 a Ulloa, le dice: mira, Ulloa, vete para el arsenal de Cartagena y todo lo que has visto visitando los arsenales lo aplicas con Sebastián de Feringán. Jorge Juan se va a espiar la construcción naval y Ulloa le mandan por Europa a espiar los arsenales y cómo era la construcción de arsenales. Llega ya en 1750 Jorge Juan, y Jorge Juan ya con Feringán hace el proyecto definitivo. Como ya hemos dicho, muere Feringán en 1762 y Mateo Vodopich ya continúa con la obra del arsenal. Bien, ¿cómo era un arsenal? Pues un arsenal, Jorge Juan, como hemos dicho, es destinado a Cartagena en 1750, y las decisiones más importantes que tomó fueron pues la ubicación del muelle norte, que daba los límites de la ciudad con el mar, la disposición de los astilleros, el traslado del Hospital de Marina, que es aquí donde estamos, el diseño y la construcción de la muralla perimetral de Cartagena, trabaja con los canales para el desvío de ramblas y veneros, la rambla de Benipila, la rambla del Saladillo, que ya se había trabajado sobre ellas, pero lo más importante que hace Jorge Juan es el diseño y la ubicación de los diques de carena, que están ubicados en el arsenal todavía ahora para los submarinos, y decide que los diques secos van a ser curvos, no van a ser rectos, como decía Feringán, sino van a ser curvos. Mientras Jorge Juan está trabajando con todo esto, Sebastián Feringán trabaja con el sistema de la cierre de las puertas. Esto es uno de los elementos de cierre de las puertas. La fotografía es mía, que la hice el otro día en el Museo Naval, y eran enormes porque, claro, hay que entender que al no haber mareas, la presión que ejerce el mar sobre las puertas es enorme, es gigantesca, es una presión de una lámina de agua de prácticamente 8 o 10 metros de altura, y entonces había que construir unos herrajes imponentes para cerrar bien las puertas de los diques. Esto es un tratado que hace Feringán y que fue muy importante y está muy bien hecho. Ahora están los diques de carena, voy a pasar por encima porque Joaquín Roca habló mucho y bien sobre el asunto del carenado, lo voy a pasar por encima y muy rápidamente. Los barcos no se forran con cobre, hay que tumbarlos, se echa el tumbar a la monte, se tiene que hacer con diques secos que aumentan la duración de los barcos pues de 30 a 40 años a casi 100. En fin, no hay mareas en el Mediterráneo, el vaciado de las bombas se hace manual. No voy a entrar en esto porque me alargo mucho y no voy a superar lo que dijo Joaquín la semana pasada. Bien, Jorge Juan, ¿qué hizo para la construcción de los diques? Pues Jorge Juan, en primer lugar, lo que hace es hacer las pruebas. En 1758 se hicieron con la fragata Astrea. La fragata Astrea es una fragata construida por Bryan en Cartagena, con el método Jorge Juan. Y lo que hace es que hay problemas enormes de filtraciones, de ajustes de las puertas, etc. Y cuando van a probar el dique grande, lo van a probar con un navío que es el Terrible. Y el Terrible ya era una premonición de lo que iba a pasar, que es que cuando entraron el barco, el Terrible, lo que hizo fue que se rompieron las puertas, el terreno cedió, los diques se levantaron y tuvieron que sacar al Terrible a toda prisa, con una terrible prisa, porque si no aquello hubiera sido un desastre tremendo. Ya Jorge Juan se tiene que encargar de trabajar hasta que en 1761 se inaugura con el navío Septentrión, que ya hemos hablado del primer navío que construyó Bryan en Cartagena. Hay autores que dicen que entró en el 59, en el 59 yo sí que me he documentado de que entró para un carenado muy ligero, o sea, que no se hizo a lo mejor el vaciado completo y no se trató como todo el procedimiento en la totalidad. Y el grande sí que fue puesto en 1762, que es cuando Jorge Juan le dice: ya tiene el rey diques y puede contestar tranquilo. En su momento, los diques fueron las obras más evolucionadas de ingeniería hidráulica en Europa. Nadie se había atrevido a construir esto en ese momento y podríamos decir que esto era pues como tener
unas plataformas de lanzamiento espaciales hoy en día. Esta es lo que sería. Y bien, ¿cuál es la trascendencia de Jorge Juan en el urbanismo de Cartagena? Pues las medidas tomadas por Juan, Feringán, Vodopich, ¿influyeron en qué? En la creación de la calle Real, en el traslado de la Cordelería al Muelle Norte, en el traslado del Hospital de Marina al Castillo de la Concepción, aquí, este es el Hospital de Marina. Estuvo trabajando con los canales para el desvío de agua y esto generó nuevos terrenos secos, con lo cual dio una ampliación a los terrenos de la ciudad y diseñó el muro perimetral con las diferentes puertas que tenían. Las puertas que tenían era la principal, la Puerta de Madrid, la Puerta de San José y la Puerta del Muelle. Hay que tener en cuenta que con el catastro de Ensenada, la población en 1755 de Cartagena era de 6.400 personas. 30 años después, con el censo de Floridablanca, en 1787, la población de Cartagena es de 46.000. La multiplicó por 7 el Arsenal. Imagínense ustedes a Cartagena ahora con 1.400.000 o 1.500.000 habitantes. Eso es lo que pasó en Cartagena en 30 años. Fue una explosión demográfica enorme. Todos estos eran constructores, militares, eran también penados, había muchísima gente con temas auxiliares. Claro, había que alimentar a muchísimas personas. Bien, pues entonces lo que se hizo ya Jorge Juan es crear una base naval integral que hizo de Cartagena un puerto militar inexpugnable hasta la fecha. Esta es la entrada del Arsenal, esta es una figura de la maqueta de amigos del Museo Militar de Cartagena, que espero que Joaquín en breve me lleve a verla porque tengo mucha ilusión. Este es el cuartel de Antígonas de Vodopich y este es el Hospital Real, que es donde nos encontramos ahora mismo. Bien, sobre la máquina de fuego que expuso magistralmente también Joaquín, pues no voy a hablar de ella. Jorge Juan enfermo, se ausenta, está enfermo, habla con Diego Rostriaga, que Diego Rostriaga era un relojero que se lo lleva Jorge Juan al laboratorio de física del Seminario de Nobles y desde allí construye los cilindros y los émbolos de la máquina de fuego. Esta es la máquina de fuego, en fin, no era motivo, no voy a entrar en esto, esta es la máquina de fuego de la Carraca que hicieron Antonio Delgado y Fulgencio Montesinos, que ya lo comentó en su día Joaquín, no voy a entrar en eso. Después hay un tema que no se conoce mucho, que es Jorge Juan en su carácter polifacético. Pues lo que ocurre es que desde 1675 la producción de jarcia y de lona estaba en manos de asientos particulares, o sea, eran subcontratas. Y las subcontratas en este momento en Cartagena estaban en manos de la Compañía de Jarcias de Barcelona. Había un señor que era Joan Buixó era el maestro cordelero. Jorge Juan ya había aprendido en Inglaterra cómo se fabricaban los cabos y cómo se fabricaban las jarcias, porque era una de las órdenes que le había dado Ensenada. Pero además había aprendido en su expedición al Virreinato de Perú y había experimentado con cáñamo y con diferentes materiales allí para saber qué es lo que se tenía que hacer. Bueno, pues Jorge Juan resulta de que implanta un método de fabricación propio de la Armada en Cartagena y crea un reglamento en 1750. O sea, Jorge Juan le dice a Joan Buixó, ponte ahí y explícame cómo haces la cordelería. Joan Buixó se lo explica y Jorge Juan, que a mí me alucina, hace un reglamento enseguida. No es que solo lo aprenda, sino que supera a los que estaban allí y hace el reglamento. Eso da una idea de la característica especialísima que tenía Jorge Juan, que hace un reglamento en 1750 que perdura hasta 1782, 32 años. En 1751, cuando Jorge Juan le pone en bandeja el reglamento a la corona, dice, pues nada, a partir de ahora me voy a quedar yo la producción de jarcia y lona. Y los catalanes no protestan. ¿Por qué no protestan los catalanes? Porque los catalanes estaban quedando en ese momento otras contratas de alimentación y otros temas de aparejamiento de los barcos y dicen, no, mira, pierdo la jarcia, pero que no me quiten lo otro, inteligentemente. Ya Jorge Juan lo que ha hecho aquí, que es, ha hecho una homologación de la producción industrial, de métodos y tiempos. Se ha adelantado a lo que sería después la organización industrial. Crea un reglamento que dice esto se hace así, con estos métodos y en estos tiempos. Por lo tanto, impulsa la creación de las fábricas reales de cordaje en los arsenales. Ya hemos terminado este capítulo. ¿Voy bien o...? Muy bien. Ahora entramos en el modernismo. ¿Qué es lo que pasa en el modernismo? Cartagena y Novelda también están unidas por el modernismo. Ya nos hemos ido del 18 al 19, un siglo, casi 2 siglos después.
Bueno, pues aparece aquí una figura importante que es Antonia Navarro, en Novelda conocida por La Pichocha, y Joaquín Payá López, que es un cartagenero que aparece en Cartagena. Y estas dos figuras están unidas. ¿Por qué están unidas estas figuras? Pues Antonia Navarro es una mujer emprendedora, es una mujer que trabaja con el comercio, con el azafrán, con la piedra natural en Novelda, y es una mujer, como he dicho, atípica, porque una mujer en el siglo XIX, empresaria y moviéndose en un mundo de hombres, no era lo típico. Era una gran accionista del Banco de Cartagena, cosa que me ha dicho Francisco que se desconoce mucho. Yo he leído que tiene, pero no he podido encontrar mucha documentación de cuánto tenía y cómo tenía. Creo que tenía unas 100.000 pesetas en acciones, 100.000 pesetas del final del siglo XIX, cuando el sueldo de una persona era 1.000 pesetas al año, pues imaginaros qué cantidad de dinero tenía invertida, era importante. Y bien, y dirán ustedes, ¿quién era Joaquín Payá? Joaquín Payá era el apoderado del Banco de Cartagena. No voy a entrar en detalles porque se fue a China, me parece que estuvo en Shanghái, después volvió y le nombran. En el Banco de Cartagena era el director y el máximo dirigente. ¿Quién une a estas dos personas? Álvaro de Figueroa, el conde de Romanones. Álvaro de Figueroa resulta que conoce a Antonia Navarro La Pichocha por sus contactos en Madrid y porque era un liberal y La Pichocha, la familia de Pichocha, eran liberales también, y a Joaquín Payá López porque Joaquín Payá López representaba los intereses del conde de Romanones en Cartagena y concretamente en el Banco de Cartagena. Tienen una tantísima amistad entre ellos que no solo se veían frecuentemente, sino que Álvaro de Figueroa y Joaquín Payá López llegaron a ser padrinos de los bisnietos de La Pichocha. ¿Qué quiere decir esto? Pues esto quiere decir que las relaciones que existían entre Joaquín Payá y La Pichocha no se limitaban únicamente a correo, sino que Joaquín Payá visitaría frecuentemente a La Pichocha y viceversa. Lo que hizo La Pichocha en Cartagena yo no lo tengo muy documentado, pero sería para estudiar, porque seguro que Joaquín Payá no estaría quieto con el dinero de La Pichocha. Después hay unas personalidades muy importantes, son Pedro Cerdán, el arquitecto, y Víctor Beltrí, el otro arquitecto importante de Cartagena. Pedro Cerdán nació en 1863 en Torrepacheco, pero su abuelo paterno era de Aspe. Aspe está situado a 5 kilómetros de Novelda. ¿Es posible que Pedro Cerdán conociese a La Pichocha en sus visitas a Aspe a ver la casa de sus abuelos? Yo lo desconozco, pero es una posibilidad que está ahí. No, aquí ahora le hace la casa Museo Modernista, que ahora era la casa de La Pichocha, la hace en 1905, pero antes, en 1902, hace el Centro Cultural Gómez Tortosa, que lo hace para la hija Carmen, la hija de Antonia Navarro. Al casarse su hija Carmen con el conde de Tortosa, Gómez de Tortosa, pues le da la casa. ¿Qué pasó con Pedro Cerdán? También construyó en Cartagena el edificio de la Cruz Roja. Lamentablemente Pedro Cerdán tuvo un arrebato en un momento determinado y quemó todos sus papeles, los destruyó. Por lo tanto, se han quedado muchísimos edificios sin documentar, no hay muchísima información, porque este hombre quemó y destruyó el archivo suyo y se perdió casi toda la información. Hay que recordar que Pedro Cerdán construyó también el Casino de Murcia y construyó muchas casas en la Unión. Víctor Beltrí, ¿quién era Víctor Beltrí? Víctor Beltrí era un arquitecto catalán que nació en Tortosa en 1862. Era 10 años mayor que Gaudí, pero estudió en Barcelona. Probablemente coincidieron, si no en la universidad, coincidirían en los trabajos porque se llevaban solo 10 años y estaban estudiando en Barcelona los dos. Beltrí llega a Cartagena en 1895 y prácticamente hace todo su labor arquitectónica en Cartagena. Aquí tenemos la Casa del Gran Hotel, hace también el Palacio de Aguirre, hay muchísimas, yo no me voy a meter con ellas. ¿Y qué es lo que une a Víctor Beltrí, a Pedro Cerdán y a Novelda con el modernismo? Pues esto, la piedra de Novelda. Las canteras de Novelda eran utilizadas por los arquitectos para acabar sus edificios modernistas porque eran canteras, es una piedra que tiene mucha moldeabilidad y es fácil de manejar. Y entonces sí que sé que Víctor Beltrí, por ejemplo, en la casa
en la casa esta de aquí primera, no me acuerdo el nombre, pero bueno, ahí en la casa Cervantes. En la casa Cervantes Víctor Beltrí utiliza y documenta piedra de Novelda en las partes bajas de la casa. Bueno, pues entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que los arquitectos establecen contactos con los canteros y los propietarios de las canteras de Novelda, porque claro, eran los que le hacían las construcciones. La conexión modernista entre Novelda y Cartagena perpetúa durante muchísimo tiempo. Aquí tenemos una exposición de carteles modernistas de Cartagena que pudimos ver en Novelda, muy curiosa porque la vio Paco en su momento. Estos son carteles de modernismo que nosotros hemos estado viendo una exposición en la Casa Modernista de Novelda del 2018. Hoy en día la conexión del modernismo cartagenero y el noveldense pues siguen activas. Aquí tenemos a los modernistas de Cartagena de Levante y a la Asociación Trovera José María Marín, y en octubre de 2018 llegaron a Novelda y han estado realizando condiciones y se ven cada año, siguen en contacto, y Cartagena y Novelda siguen unidos por las conexiones modernistas de estas entidades hoy en día. Ya termino con el siglo XX y el XXI, los homenajes que se hicieron a Jorge Juan. Pues en el siglo pasado, en 1913, en el segundo centenario del nacimiento de Jorge Juan, el general José Cano Manuel estuvo en Novelda representando a la Cartagena. Después el almirante José Justi Pita, en el 1973, en el segundo centenario de la muerte de Jorge Juan, dio lustre al acto. La Asamblea Amistosa Literaria en 1985 hizo unos actos que fueron presididos o estuviesen también participados por el capitán de navío Álvaro de la Piñeira. En el 2000 hubo una exposición del legado de Jorge Juan y el director del Museo Naval, Luis Delgado Bañón, estuvo en Novelda, como digo. En 2002, las jornadas de Ensenada y Jorge Juan, estuvo el almirante Luis Roca Ramírez, y en el tercer centenario del nacimiento de Jorge Juan, en 2013, la Compañía de Infantería de Marina del Tercio de Levante rindió honores ante la estatua de Jorge Juan y dio un lustre importante al acto. Ya en 2018 la Asamblea Amistosa Literaria de Novelda visitó Cartagena, fue atendida por el vicealmirante Aniceto Rosique Nieto. Allí fuimos acompañados, se recursó visita al teniente de alcalde David Martínez Noguera, asistió el alcalde de Novelda en ese momento y el archivero municipal, devolvieron visita en ese mismo año al ayuntamiento de Novelda, David Martínez, también estaba aquí Francisco, y allí se reunieron con Rafael Sáez y Armando Esteve, que era la coalición que gobernaba, y con Mercedes Beresaluce, que era la directora de la Casa Museo Modernista. En ese momento se habló de hacer una unión, de hacer una correspondencia entre ambas ciudades, pero nos vino la pandemia y se frustró todo. En el 250 aniversario de la muerte de Jorge Juan, el almirante Pedro Luis de la Puente García Ganges y la Compañía de Honores con la Banda de la Música de Infantería de Marina hicieron el homenaje en la casa natalicia de Jorge Juan, que es esta que está aquí remozada. Es que ello fue pues un acto entrañable, muy bonito, y también participó la Patrulla Águila. Bien, pues ya simplemente decirle, este es uno de los bustos y una de las significado de lo que es el Arsenal en Cartagena. Esto es Jorge Juan en Novelda, esta es la Plaza Mayor de Novelda. Esto es una ancla que nos cedieron la Armada de Novelda, la Armada a Novelda, hace muy poquito tiempo, en la pandemia, en el año 21 se instaló. Esto es un reloj que se montó en el año 2023. Y solamente decirles que yo, como representante de la Asamblea Amistosa Literaria, decirles que fue fundada en 1755, que nosotros seguimos luchando, aquí está su presidente, el señor José Boyer, seguimos luchando por la figura de Jorge Juan, la defenderemos siempre y en cualquier foro en que se nos permita hablar de Jorge Juan, y solamente me queda que darles las gracias por su atención y espero no haberles aburrido. ¿Aburrido? Muchas gracias. La verdad es que
lo que nos habían dicho es cierto. Eres la persona que más sabe y sobre todo que mejor comunicas el entusiasmo que tienes. Y espero que sí, así sea toda la asamblea, ¿no? Que sean todos ustedes, y como él no, ¿verdad? Por cierto, vayan ustedes preparando si quieren alguna intervención. Mientras tanto, la asamblea literaria que él funda en Cádiz, ¿es posible? Es la vuestra ahora mismo en Novelda, recuerda los principios con los que se creó. La creación de la Asamblea Amistosa Literaria surge porque Jorge Juan en Senada le manda que haga unas ordenanzas para la creación de la Real Academia de Ciencias Española, que no existía. La Real Academia de Ciencias Española, como he dicho, era una idea que tenía en Senada, porque sí que estaba la Royal Society inglesa, estaba la Real Academia francesa, estaba la Academia de Berlín, pero España no tenía Real Academia, por lo que he dicho anteriormente, porque los reyes se daban por satisfechos con la información que tenían de los ingleses que habían traído aquí y no le hacían falta. En Senada le manda a Jorge Juan que haga las ordenanzas para hacer esa academia en 1753, y él, junto con Carbonell Fogasse, que era el secretario de la Asamblea, y con Godin, que era uno de los que hicieron la medición de uno de los grandes ingenieros franceses que estuvieron en el Virreinato del Perú y que había sido contratado en España por... Bueno, eso es muy largo y eso me enrollaría mucho. Esa asamblea, esa academia no se puede llevar a cabo porque cae en Senada. Como he dicho anteriormente, ese catastro que se ve, ese dibujito que se ve de Novelda, es un dibujo que utiliza posteriormente el autor del mapa cartográfico del Reino de Valencia. Y él dice que ese mapa, voy a deciros el nombre exactamente de quién es, porque no me quiero que se me quede en el tintero, y es interesante que lo conozcan. Tomás López. Tomás López en 1788 utiliza el plano de catastro que había hecho Jorge Juan entre Novelda y Cartagena. O sea, ¿cómo es posible que un señor que estaba en Cartagena haciendo sus trabajos tuviera el tiempo suficiente como para hacer un plano cartográfico desde Novelda a Cartagena, con todas las montañas, caminos, accidentes geográficos? Yo me quedo alucinado con la capacidad de este hombre. Pues como digo, la asamblea la monta Jorge Juan. Jorge Juan es mandado a Cádiz y allí construye esta asamblea amistosa literaria en la que coge cirujanos, coge personal de la Escuela de Guardia Marinas, profesores, etcétera, y hace una especie de academia de ciencias. Esa academia de ciencias dura 3 años y medio, porque Jorge Juan se tiene que ir a Cartagena. Recordemos que Jorge Juan en el 58 lo mandan a Cartagena porque han reventado los diques. Y Jorge Juan en el 55 hace la academia, pero claro, en el 58 dice: au revoir, aquí os quedáis, porque está 3 años fuera. Esa academia desaparece y se vuelve a redivir en 1982, y esta es la academia que tenemos nosotros ahora. Y desde 1982 la academia está funcionando, la Asamblea Amistosa Literaria. Como en Novelda ha habido mucha más fogosidad, mucho más entrega y ha habido muchísimo más empuje, pues hemos fundado la Asamblea Amistosa Literaria de Novelda, porque además no lo exigía la Generalitat por temas de estatutos y todo esto. Y desde ese año estamos funcionando. Pero evidentemente no tenéis los mismos fines que tenía en su momento la Asamblea. ¿Cuáles son los fines vuestros ahora mismo? Pues la Asamblea en su momento de fundación tenía por lo que se pedía a los académicos era que tenían que leer una tesis novedosa y que estuviera contrastada y que fuese científicamente, que nadie la hubiera probado. Nosotros ni tenemos talla ni conocimientos como para hacer eso, no podríamos hacerlo. ¿Nuestro objetivo ahora cuál es? Nuestro objetivo es cuidar de la figura de Jorge Juan, cuidar de que no se tergiverse la historia de Jorge Juan, darle el mayor esplendor posible
divulgarlo en todos los foros en que se nos da voz para poder hacerlo y, en definitiva, hacer saber a las gentes de este país que una persona que fue Jorge Juan, que fue un gran español, que fue un gran científico, que fue un gran ingeniero, que fue una persona que aplicó la teoría a la práctica y que, desgraciadamente, no se le ha reconocido. Hay una cosa que yo he vivido y que quisiera apoyar lo que está diciendo en este sentido. Es emocionante la ofrenda floral que se hace ahí debajo de la estatua de Jorge Juan. O sea, participar en ese acto es alucinante. ¿Y cuándo tiene lugar ese acto? Pues que lo diga hasta el presidente. Pues ese acto nosotros hacemos 2 homenajes. El 5 de enero lo hacemos porque es el nacimiento de Jorge Juan en Novelda, y yo eso no lo voy a discutir ahora. Y el 21 de junio, en el que se hace una misa de requiem y se hace una ofrenda floral por el fallecimiento de Jorge Juan, que murió en Madrid, fue enterrado en la iglesia de San Martín. Posteriormente llegó Napoleón. Napoleón dejó a su hermano, a José Bonaparte, en Madrid. Se empezó a derruir iglesias y a hacer plazas y se llevó los restos de Jorge Juan al Ayuntamiento de Madrid. Con Ayuso no, estaba allí. Estaba en el Ayuntamiento de Madrid y posteriormente hubo una serie de traslados y ahora está en el Panteón de Marinos Ilustres de Cádiz. Algunas personas tenemos dudas de si está o no está realmente allí, porque con tantos avatares no lo sabemos exactamente. Y en Novelda sois unos cuantos, quizá intelectuales de Novelda, quienes os ocupáis fundamentalmente de Jorge Juan, o es un personaje que está en la sociedad, en todos los aspectos de la sociedad, presente todavía, o es minoritaria la población que se acuerda de él? Lo de Jorge Juan es triste en ocasiones y una de las cosas que hacemos es esa. Ahora está haciendo la Asamblea, que está aquí su presidente, una labor encomiable, porque hemos cogido a un señor que es un actor, se viste de Jorge Juan y va por los colegios explicando a los niños quién era Jorge Juan. Y entonces él va a las aulas, entra allí, va vestido del siglo XVIII y les dice: yo soy Jorge Juan, vamos a hablar de quién era esto. Porque una de las veces en la televisión de Novelda hicieron unas preguntas a los niños de Jorge Juan por la calle, y desde uno que decía que era un pirata, a otro que decía que era el conde de Montecristo, y a otro que decía que no tenían ni idea de quién era. Y en Novelda, desgraciadamente, la figura de Jorge Juan, pues fíjese usted, si allí no era conocido, en el resto de España, pues mire. Y en la Asamblea admitimos a todo el mundo. Todo el mundo que está en la Asamblea es gente que ama y quiere a Jorge Juan, y no tiene por qué saber de Jorge Juan nada. Simplemente con que le demuestre cariño, amor, y que sea capaz de reconocer que este personaje merece su apoyo, para nosotros ya es válido. Bueno, el acto ese de junio es espectacular, porque tiene la parte religiosa. Luego, debajo del monumento hay muchísima gente, autoridades, no falta nadie absolutamente, y luego yo participé en una cena súper espectacular arriba en la basílica que hay en lo alto, modernista, que eso es otra maravilla. Y bueno, el ambiente en junio es fantástico. Ese día por lo menos sí que da sensación, y luego son muy generosos, son una gente, bueno, y luego tienen las cosas muy bien cuidadas. Tienen, aparte de los edificios modernistas donde se respira a Cartagena, porque esas cosas de la exposición es que están siempre allí, allí se huele a Cartagena. Luego hay un jardín modernista que está muy bien cuidado y ves, o sea, no es que es una cosa que está muerta, ves familias enteras por allí un domingo por la mañana conviviendo, tomándose el aperitivo. Es un sitio que yo creo, hombre, ellos son muy críticos con las cosas, los intelectuales tienen que ser críticos, pero yo creo que la figura de Jorge Juan la tienen muy, muy bien acogida, aunque tienen otros puntos de referencia, como ha dicho, del modernismo y de otras cosas que están muy bien. Y luego dar una charla allí en esa sala, en ese espacio, pues eso es que es un sitio genial. Está muy bien, en un sitio que tenemos que ir y que hay que hacer rutas, por lo menos turísticas, para poder visitar aquello más. Pues ahí está la propuesta. Y desde aquí, desde Cartagena, podrían surgir la idea de hacer viajes con grupos. Si con esta charla no tenéis bastante, no os he liquidado. Habría otra charla que sería el Castillo de Novelda, muy interesante, el Casino de Novelda, las casas modernistas. Novelda es, podríamos decir, es una cajita
al lado del gran cajón que es Cartagena. Nosotros somos una cosita pequeñita, pero como las cosas de los joyeros, dentro de Novelda, que es una casa pequeñita, hay muchas joyas muy interesantes. Bien, es el momento en que cualquiera de ustedes puede hacer cualquier pregunta. No, han quedado... Pues tiene usted toda la razón. Tiene usted toda la razón del mundo. En Novelda, lo poco que tenemos, creo que lo cuidamos bien. La Casa Mira es una cápsula del tiempo. Desgraciadamente, yo solo la he visto una vez. Usted tiene más suerte que yo, que la ha visto 2 veces. Yo solo he podido entrar una vez. Y es como trasladarte 100 años hacia atrás. Le agradezco mucho lo que dice de Novelda, pero yo creo que queda mucho por hacer. En Novelda todavía hay más casas modernistas que tienen que abrirse a la gente. Hay muchas fachadas modernistas que no están cuidadas. Y eso denota que el esplendor de la burguesía noveldense de finales del siglo XIX y del siglo XX fue muy importante. No hemos hablado del Casino de Novelda, que es el Casino es un edificio ecléctico con muchos estilos, que es donde están los jardines. El Casino, yo fui presidente 8 años. O sea, yo lo he disfrutado mucho, porque 8 años nosotros llegamos a tener, en la época de máximo esplendor, 2.700 socios. 2.700 socios que podían entrar las mujeres y los hijos menores de 15 años. Calcule usted en los años 80, 90, no, yo estuve en los 90. En los años 90, pues una media de 3 personas por familia. Estamos hablando de que en el Casino de Novelda podían entrar 7.000, 8.000 personas. Eso es el 30%, era el 30%, 35% de la población. Está muy integrado. Ahora estamos peor, ahora solamente ahí no llega a 1.000 socios. Los tiempos han cambiado. Pero el templete de Novelda, y Augusto me lo podrá corroborar, creo que es de 1902. Porque es de 1902 y lo mantenemos exactamente igual que cómo se hizo. Bueno, pues yo le ofrecemos nuestra colaboración. Ojalá podamos hacer cosas por Cartagena. Nosotros encantados. No, tampoco está en nuestra mano. Bueno, sabemos que el modernismo en Cartagena triunfa porque tras la guerra cantonal y las destrucciones de los bombardeos que sufre Cartagena, pues había que reconstruir la ciudad. Una ciudad barroca que es destruida y hay que construir la nueva ciudad, y se hace en el estilo imperante en la época, que era el modernismo. Pero, ¿cuál es la situación económica de Novelda, o qué es lo que promociona el estilo modernista para que en un momento determinado, contemporáneo al de Cartagena, tenga ese esplendor constructivo? Bueno, pues es la aparición de la burguesía exportadora, como he dicho, aparece lo que es la industrialización. Novelda aprovecha lo que es la exportación a los países de Asia, asiáticos, el azafrán. El azafrán da muchísimo dinero.
No se hace en Novelda, lo traen en Novelda había dos cosas que eran el azafrán y la piedra, y ni teníamos azafrán ni teníamos piedra. El azafrán lo traíamos de La Mancha y la piedra la traíamos de las canteras de Pinoso. Pero el carácter emprendedor de los noveldenses es muy fuerte. Hay una burguesía muy potente en ese momento y la necesidad de expandir y de dar muestra del potencial económico es importante. Yo creo, salvo que discrepe alguno, de que la aparición de la pichocha es muy importante en ese sistema porque ella es el reflejo en el que se quiere ver el resto de la burguesía noveldense. La pichocha, Antonia Navarro, es una señora que viaja a la exposición de París, está en la inauguración, por ejemplo, del Hotel Victoria del balneario de Fortuna, está en Murcia, está en Madrid muchísimo tiempo, las hijas están estudiando, conoce a personajes que llegaron a ser presidentes del gobierno y ministros, como el conde de Romanones, que es importantísimo en su época. Y pues claro, lo que pasa es que esta señora trabaja en la sombra, es una persona que me comentaba mi compañero y amigo Augusto, de que cuando viajaba, la persona iba acompañada siempre de una mujer que iba mejor vestido que ella. Incluso había sitios en los que iba que no la dejaban entrar, porque pensaban que la que realmente tenía dinero era la persona que le acompañaba. Era una persona muy discreta que mantenía una posición en su momento distante de la sociedad, muy distante de la sociedad, pero digamos que trabajaba de puertas para adentro y en el exterior de Novelda, donde realmente era reconocida por una gran potencia. Yo creo que ella fue la que impulsó el modernismo en Novelda. Bueno, y una pregunta también, en este caso a Paco Franco. Has hablado de una posibilidad o un proyecto del Guadalquivir, que seguramente es lo que luego hizo el almirante Bastarreche trayendo las aguas del Taivilla. Quedan en una zona, una zona de Caravaca, todavía hay restos de la construcción de un canal del siglo XVIII por la Pinta, eso está sin excavar, sin documentar. Quizás sea ese el canal que se proyectó para traer el agua a Cartagena. El proyecto original es de Felipe V y lo que sí hay de Felipe II, y lo que sí hay es una voluntad de conectar el interior, lo que era el Reino de Murcia tradicional, con la costa, ¿no? Porque muchas veces cuando nevaba, cuando había inviernos duros, nevaba y la madera se pudría allá arriba en Cazorla y en toda esa zona. Y entonces el proyecto gordo es en los años 70 del siglo XVIII lo que se llamó el Real Canal de Murcia. Un proyecto que se vendieron acciones del proyecto en toda Europa. Es un proyecto de financiación súper interesante y entonces era traer agua del Castrir y Guardar. Se empezó la construcción, se estuvo construyendo 10 años y la idea era traer el canal para conseguir las aguas que actualmente que están en los pantanos del Portillo y San Clemente, esas aguas del Castrir y Guardar, traerlas, desviarlas desde el Guadiana Menor, desde esos ríos, hasta las aguas del Lorca, conectarlo con el Guadalentín. Y en vez de hacer los pantanos que se hicieron de Puente y Valdeinfierno, integrar esas aguas y bajarse las aguas de Caravaca. ¿Ojos de Luchena se llama eso? Ojos de Archivel, creo. Archivel. Bajarse las aguas de los Ojos de Archivel, integrar todas esas aguas y llevarlo en un proyecto que condujese hasta San Ginés de la Jara. Yo tengo el plano y lo podemos ver perfectamente. Y traerlo, las maderas hasta Cartagena. ¿Y por qué aquello fue a pique? Bueno, por varias cosas. Primero, porque fue un canal que hubiera... El problema de la solución a los males de España, de todo tipo de inundaciones y de tal, y de lo que ha pasado en Valencia, es la interconexión de cuencas. Tenéis que interconectar todas, como con otros países. Es verdad que hay en España hay una orografía compleja, pero bueno, es verdad que los ingenieros militares sí hicieron cosas como el Canal del Reguerón, lo del Tevilla mucho más moderno, como lo del Mundo, como lo del Segura, esas cosas de los años de hace 100 años, de los años 20 y 30, pero ese es el proyecto más antiguo y son cosas que los murcianos podíamos reivindicar
porque se invirtió mucho dinero. Murcia, Lorca y Cartagena invirtieron mucho dinero en ese proyecto. Creo que los ingenieros también intervinieron en la fachada de la Catedral de Murcia, ¿no? Es decir, que ahí sí que hay una interconexión de todo lo que se está gestando en Cartagena con una proyección de todo el reino, ¿no? El poder militar quiere extenderse desde Cartagena hacia el interior. Lo que pasa es que, bueno, estamos en un momento en el que era más fácil la interconexión con la apertura que te estoy diciendo. Hasta hace nada era más fácil moverse por la costa española que en el interior. Claro. Pero bueno, el Real Canal de Murcia fue un proyecto que tenía una parte utópica. Era o bien hacemos pantanos o bien hacemos canales, ¿no? Esa es la eterna canción. Y luego luchaba con intereses muy poderosos, que eran los intereses de los lorquinos. Las élites de poder de Lorca son muy poderosas. Y entonces, ¿qué pasa? Que vendían las aguas, los dueños del agua vendieron las tierras y a los agricultores se las vendían en una subasta. Cuanto menos agua hay, más sube la puja. Entonces los trasvases hay gente que siempre le toca sus intereses. Y la provincia marítima de Cartagena, que es también de este tiempo. Sí, eso es final del 18, principio del 19. Bueno, pues eso es un tema que yo enseñó, que determinadas provincias, determinados lugares estaban demasiado lejos de la costa, ¿no? De provincias marítimas que todas prosperaron menos el decreto definitivo de constitución de provincia, donde no entró el de Cartagena. Y entonces, claro, ahí el argumento definitivo que se hizo es decir, bueno, Cartagena no entra porque no tiene una fachada marítima suficientemente grande. Tenemos que pensar que en aquel momento el concejo de Murcia dominaba todavía lo que actualmente es San Pedro del Pinatar, San Javier, Torre Pacheco, toda esa zona era de Murcia, ¿no? Entonces no había esa gran proyección de varios ayuntamientos marítimos. El municipio de Águilas no existía todavía, en fin, no existía, estaba empezando, ¿no? Y entonces esa provincia, pues hay el argumento de que no tenía la potencia de otras provincias, como la de Alicante, que se desgajó de Valencia. Eran varias, no recuerdo exactamente cuáles, 6 o 7. Y luego lo definitivo fue que el decreto de constitución de provincias dijo, bueno, tienen que ser aquella provincia que estén a una distancia de más de 100 kilómetros. Y entonces ahí Cartagena se quedó, porque la distancia era de 50. En el segundo decreto, Cartagena se queda fuera. Bueno, y luego después el tema provincial vuelve a salir otra vez cuando en la Guerra de la Independencia, cuando el conde de Floridablanca y la Junta Central de Murcia, a pesar de que Cartagena es la que resiste y es la pieza clave porque está abasteciendo a la ciudad de Cádiz, es la ciudad fundamental en esa resistencia, pues la Junta de Cartagena no tiene la independencia que tiene. Eso es lo que hay técnicamente. Si me piden mi opinión, yo te la voy a dar. Claro. Para que haya una provincia tiene que haber municipios. Y entonces durante el siglo XIX Cartagena tiene una gran oportunidad de crear una provincia cuando se gesta la idea de los ayuntamientos constitucionales, que son Alpojón, Pozo Estrecho, La Palma, Alumbres, Algar y, ¿por qué no?, el Estrecho San Ginés. Ahí está la provincia en potencia. Esos llegaron en algún momento a ser independientes. Llega un momento que eso se frustra desde dentro. Claro, ese proyecto de los ayuntamientos constitucionales hubiera sido el germen de la provincia. Al no existir eso, es una provincia que no tiene ayuntamientos en potencia, ¿no? Hombre, luego después la creación de San Pedro, San Javier, Torre Pacheco, abre una posibilidad, pero bueno, durante todo este tiempo el debate se reabre a principios del siglo XX, luego se reabre en tiempos más recientes y la Constitución actual pues ofrece otras posibilidades. Creo que son el 30% de los ayuntamientos de la provincia existente. Hay otras cuestiones que son hacerlo por un decreto, pero bueno, también habría que haber un debate. ¿Qué ayuntamientos son los que estarían en eso? No. Hay otra cuestión, otro argumento de peso que se está esgrimiendo
que es que si en vez de una provincia fueran 3, pues tendríamos un peso que a lo mejor Castilla-La Mancha, que se está llevando nuestro petróleo gratis. Ahora mismo, hace unos días, ha habido un desastre ecológico porque ha habido una rotura de... Eso se están llevando gratis a Puerto Llano con nuestra solidaridad. Sin embargo, el debate del agua no termina, ¿verdad? Dicen que si políticamente tuviéramos 3 provincias, pues tendríamos una fuerza electoral, tenemos los mismos habitantes que Castilla-La Mancha, pero no tenemos esa fuerza. ¿Argumento en contra? Pues que tendríamos 3 diputaciones con todos sus políticos multiplicados por 3. Yo me pongo de perfil, porque son cuestiones que ya son políticas, ya no son históricas. Yo he intentado ser lo más... Me has preguntado y no me quiero escapar. No, lo que pasa es que íbamos más por el tema de la provincia marítima. Pero es que en el siglo XVIII todo se pone encima de la mesa. Es que el kilómetro cero de lo contemporáneo, ¿no? Y claro, todos los problemas son antiguos. No, sin embargo, yo iba por lo que suponía el arsenal de Cartagena como astillero, como construcción de barcos, pues desde la época de la Armada Invencible. Decía Guy Menier que la madera venía fundamentalmente de los Pirineos, pero los Pirineos están muy lejos. Hay un momento clave cuando en el siglo XVI las galeras reales empiezan a tener aquí su sede, ¿no? Claro. Eso es un momento también fundamental. Claro. Pero esa provincia marítima lo que hace es deforestar prácticamente la región de Murcia. Y de hecho, pues la deforestación empieza entonces. ¿Cómo se traía la madera? A través de este canal. Sí. Que resultó un fiasco. Lo que pasa es que el canal, si no viene agua, si hay épocas de estiaje, hay épocas donde hay sequía, hay épocas, incluso decían que podía ser hasta navegable. Cuando viene el agua muy crecida, en inviernos como este, pues sí, seguramente había una parte utópica, habían dificultades técnicas muy serias, porque en los 10 años que se trabajó y se hicieron 10 kilómetros, se supone que esos 10 años tenía que haber estado agua aquí. Claro. En España no había ingenieros, eran todos ingenieros militares, no había ingenieros civiles como en Inglaterra, que estaban ya... Lo que ha dicho él, que inventen otros, ¿no? Sí, pero lo que está claro es que es el arsenal el que ha sido el motor para el desarrollo de Cartagena desde siempre. Desde siempre. Y mi pregunta, ¿sigue siéndolo? Recientemente sí, ha habido crisis y tal, pero yo creo que sí. Yo creo que ahora mismo el turismo está encima de la mesa, pero creo que la industria naval va a ser en un futuro, por el contexto geopolítico que hay en el mundo ahora mismo, la nueva inversión en defensa, yo creo que sí, Cartagena va a ser, el tema militar y el tema de la construcción naval va a seguir siendo muy importante. A la vista está la construcción del submarino que vimos el otro día y la presencia de Su Majestad el Rey, precisamente. Si sigue esa industria... Algo se está cociendo, hay muchas industrias auxiliares, el tema de la construcción naval hoy en día se organiza de otra manera, pero hay muchas empresas que trabajan para esa industria naval. Bien, ¿alguna pregunta por parte de ustedes? Bueno, primero felicitar a los dos intervinientes de hoy y un comentario al Vicente que al documentar el video de la figura de Jorge Juan para preparar la charla mía, pues vi que en la Universidad de Alicante de estos últimos años habían publicado algunas cosas de Jorge. Teniendo en cuenta la magnitud del personaje, uno piensa, claro, es que ahora mismo en Alicante, pues, igual que Murcia, puede presumir de Florida Blanca, de Saavedra, Fajardo, de algunos personajes. Alicante, desde luego, uno de los personajes para presumir desde Jorge Juan. Entonces me llama un poco la atención, me sorprende un poco que en novela tengáis que estar luchando de esa manera por reivindicar su figura, su memoria y todo. Además, os felicito porque es elogiable. Pero un poco eso, es que en Alicante o la comunidad valenciana no lo proyecta como se merece. Fernando, pues no. Lo que yo te voy a hablar de mi experiencia personal, y es que yo no conocía a Jorge Juan hasta que me puse a estudiar a Jorge Juan en el año 2015. Para mí Jorge Juan era un perfecto desconocido, porque es una figura que
lo que nos ocurre a muchas personas, por lo próximo la tienes olvidada. Pues en lo que es cotidiano, pues ver la estatua todos los días y lo tienes olvidado. Yo creo que personajes de la categoría de Jorge Juan son más reconocidos a lo mejor en el Ferrol, son más reconocidos en Cádiz que en el propio Alicante. En Alicante capital, que era donde vivía su familia, pues hay una calle que es donde está Jorge Juan, está la casa también de la familia, pero no se conoce la figura. Probablemente porque Jorge Juan no hizo nada destacable por el que hay que reconocerlo. Por ejemplo, Balmis hizo la expedición científica y médica con las vacunas y se le reconoce por eso. Malaspina hizo la expedición y a Jorge Juan se le conoce por la medición del meridiano, que es por lo que aparece en los libros, por la medición del meridiano. Pero que hizo Cartagena, que estuvo trabajando en Ferrol, que estuvo viendo cómo hacer apagar las minas de Almadén, todo eso se olvida, está metido como un barriburillo, como le ocurre a muchísimos personajes de la historia de España. Desgraciadamente hay personajes de la historia de España que han sido encumbrados con muy poco que hicieron, y personajes que hicieron muchísimo están olvidados. Pero la historia es así. Jorge Juan es una de las víctimas de la memoria selectiva española. Sí, llevas razón. Bien, pues invitamos a la señora presidenta de la Academia, a que clausure las jornadas y muchas gracias por su asistencia. Nada, yo no va. Bueno, agradecer a todos vuestra asistencia, por supuesto a los ponentes sus intervenciones y a Novelda, eso está claro, que esta es como la primera parte y nos queda la segunda parte. Yo creo que es un problema general, no sé si de personas destacadas, y no hay más remedio que ir insistiendo, porque son muchos. Nos hemos creído de alguna manera toda, ¿no?, la historia negra, y pensamos que no hemos hecho nada cuando hemos hecho grandísimas cosas en el mundo y que tenemos que irlas poniendo de relieve poco a poco. Pues daros las gracias y nada, pues esperemos que os hayan gustado el ciclo y seguiremos trabajando para sacar a la luz distintos aspectos históricos. Muchísimas gracias.